Para muchas personas, el perdón parece ser un acto que va mucho más allá de la capacidad humana. Sencillamente porque no es simple para la persona olvidar ese acto o situación cual fuimos víctimas en el pasado. El recordar cuando éramos niños y alguien abusó de nosotros física o emocionalmente, o ese trauma que alguien infringió en alguna etapa de nuestra vida, cuando nos hicieron algo que nosotros no consentimos. Seguramente tenemos una gran dificultad para poder mirar a los ojos de aquellos que nos hicieron daño y que nos hacen imposible considerar la posibilidad de darles una segunda oportunidad. Algunos de los factores que más dificultan el lograr perdonar a otros tienden a ver con los malentendidos que tenemos con respecto a lo que implica el perdón y esos estados mentales o emocionales que nos cuesta dejar ir. Cuando escuchamos que debemos perdonar, nos cuesta mucho el considerar que tenemos que dejar a un lado nuestros recuerdos y emociones. Pero al mismo tiempo, entendemos que el no hacerlo equivale a llevar una cadena atada a nuestro cuello que está conectada con la persona que nos hizo daño. En este episodio, vamos a conocer qué significa perdonar y cómo podemos hacerlo efectivamente. Shalom, mi nombre es Cristian Córdoba y esto es Vertical. El perdón es un acto de liberar a alguien de una obligación que tienen hacia ti, que es el resultado de un mal que han hecho en tu contra. Por ejemplo, una deuda que se perdona cuando liberas a tu deudor de su obligación de pagar lo que te debe. El perdón entonces involucra tres elementos: una ofensa o una deuda, la deuda resultante de la lesión y una cancelación de la deuda. El daño que fue causado en nuestra contra suele dejar un dolor intenso y duradero que no es sencillo de olvidar. Y por más que intentemos seguir las sugerencias de perdonar, se nos es casi imposible apaciguar las emociones negativas y dolorosas que conllevan tales recuerdos. Sin embargo, también existen otras secuelas que surgen en nosotros cuando retenemos ese resentimiento y odio contra la otra persona que nos lastimó. Debemos observar las consecuencias de eventos que tristemente conducen a una esclavitud cuando se abandona la elección de no perdonar. Esto es importante porque creo que las mayorías de las personas que sufren de un espíritu implacable no saben que la falta del perdón tiende a crecer una raíz de conflictos personales que traen más daños del que experimentaron con la ofensa inicial. Es entendible que para la persona que ha sido ofendida simplemente no pueda soportar estar en presencia de aquel que le ha lastimado. Pero las ramificaciones por la falta del perdón son que estas emociones de rechazo por el ofensor tienden a extenderse a otras personas que no tienen nada que ver con la ofensa inicial. Y muchas veces, de una forma inconsciente, nos convertimos en personas amargadas y resentidas con el mundo. Somos propensos en atacar a la gente cuando se discuten ciertos temas. Nos sentimos incómodos con ciertos tipos de personalidades en nuestro círculo social. Perdemos los estribos por cualquier cosa. Luchamos constantemente con la culpa por los pecados que habemos cometido en el pasado. Y lo peor de todo es que solemos apartarnos de las personas que amamos con nuestras actitudes. Tales sentimientos y patrones de comportamiento a menudo indican que no hemos lidiado apropiadamente con el perdón y las implicaciones que esta acción conlleva. Todos somos dolorosamente conscientes de lo que significa que alguien sea tomado como rehén. Estamos indignados cuando nos llega la noticia de tal atrocidad. Cuando una persona es tomada como rehén, los secuestradores generalmente quieren algo. Pueden pedir dinero, armas o en liberación de otros prisioneros. El mensaje que envían, en esencia, es simplemente algún tipo de condición o rescate de alguna clase. Y sin embargo, cuando nos negamos a perdonar a los demás, hay un sentido en el que mantenemos como rehenes a aquellas personas que nos lastimaron en nuestro corazón. Cuando nos negamos a perdonar a los demás por un mal hecho, les mantenemos como rehenes hasta que obtengamos nuestras demandas. Retenemos el amor, la aceptación, el respeto, el servicio, la amabilidad, la paciencia o cualquier otra característica que los demás valoran en nosotros. Y no es únicamente en contra de la persona que nos ofendió, sino que también se expande hacia los demás.
Y esto ocurre cuando nos negamos a perdonar o cancelar la ofensa. Una persona que retiene el perdón no solo experimenta el dolor de la ofensa original, sino que también se consume con una autoflagelación mental y emocional por guardar rencor y resentimiento. La falta de perdón por su propia naturaleza impide poder gozar de una vida en paz, ya que estás llevando una herida emocional que te niegas a dejar ir. El resentimiento y otros sentimientos negativos se derraman sobre otras relaciones. Desafortunadamente, las personas rara vez son conscientes de que la hostilidad de una relación afecta su capacidad de llevarse bien con los demás, por lo que tratan sin éxito de tener una relación saludable con los demás, no reconociendo la verdadera fuente de su problema. Una vez que se cansan de tratar de cambiar, disculpan su insensibilidad como parte de su personalidad y esperan que la gente los evite, emocionalmente hablando. Ellos desarrollan una actitud de o me aceptas como soy o te vas de mi vida. En el proceso van lastimando a las personas que aman. Este derrame de emociones con las demás personas daña relaciones matrimoniales, de amistad, familia. Y en casi todos los casos las personas tienen un dolor legítimo, realmente han sido lastimados, pero su incapacidad o falta de voluntad para perdonar termina lastimándolos a ellos y no a sus agresores originales. La mayoría de las personas que han sido lastimadas y maltratadas por padres, cónyuges, hijos, empleadores, incluso pastores, son una experiencia que han sido interpretados como rechazo. Al pasar el tiempo, cuando esas heridas no han sido tratadas apropiadamente, esa experiencia de rechazo se convierte en un espíritu implacable y finalmente en amargura. Las personas quedan con una profunda sensación de vacío, una sensación interna de que les falta algo. En consecuencia, el individuo busca recuperar lo que se ha perdido y casi siempre en el contexto de relaciones que no tienen una capacidad de satisfacer el dolor que tienen. Las personas que albergan resentimientos no resueltos pueden sentirse impulsadas a explorar todo tipo de caminos o mecanismos de supervivencia que generalmente llevan a una autodestrucción paulatina, ya sea con relaciones dañinas o adicciones a ciertos casos. Dado que la persona con espíritu implacable generalmente está esperando que la otra persona haga la restitución o pida perdón, puede pasar mucho tiempo para que eso ocurra, o esperar en vano. Pero mientras tanto, se desarrollan patrones carnales de comportamientos y procesos de pensamientos incorrectos. Como mencioné antes, otras relaciones comienzan a dañarse. Incluso si existe una restitución para la persona que fue afectada, los efectos secundarios que afligieron a otras relaciones pueden llevar años en reponerse. La ironía de la situación es que al negarse en perdonar y al esperar que se dé una restitución, las personas permiten que su crecimiento y su desarrollo personal dependan de la decisión de otros, y son los que infligieron dolor en la persona originalmente. Si esperas que otros hagan el primer movimiento, estás perdiendo tu tiempo. Estás desarrollando un espíritu implacable que afecta otras áreas de tu vida. Y lo peor del caso es que las personas que te lastimaron ni siquiera tienen idea de lo que te está sucediendo, que te estás autodestruyendo por dentro. Espero que entiendas claramente esto. Una persona que alberga la falta de perdón siempre pierde. Independientemente de cuán equivocada haya estado la otra persona, negarse a perdonar significa cosechar corrupción en tu vida. Y esa corrupción daña relaciones, incluida la relación con Dios. Aferrarse al dolor es como tomar veneno y esperar que la otra persona sea intoxicada. A medida que el veneno de esa amargura se abre camino a través de muchas facetas de tu personalidad, ocurrirá la muerte. Una muerte que es de mayor alcance que la muerte física, ya que también tiene un potencial de destruir la única oportunidad que tienes para salvación. Sin lugar a duda, la ofensa que te hicieron es un pecado contra tu persona y en contra de Dios. Y siempre que hay pecado, se toma o se exige algo del pecador. En Génesis 3, la serpiente perdió su posición en el reino animal debido a su parte en la tentación de Adán y Eva. Ellos perdieron la armonía perfecta que alguna vez caracterizó su relación. Adán y Eva perdieron su hogar en el jardín del Edén. Este fue el inicio de varios ejemplos de cómo el pecador pierde algo que está fuera de su capacidad de poder recuperar. Pero históricamente, cada vez que los seres humanos pecan contra Dios, Él proporciona un canal a través del cual pueden restablecer y mantener la comunión.
Este es el concepto importante al analizar la idea del perdón, porque vemos en Dios el deseo de tener una comunión con los hombres y mujeres pecaminosos y desobedientes. Este principio demuestra la voluntad de Dios de darle a la raza humana una segunda oportunidad. Las bases para tu perdón y el mío se establecieron inmediatamente después de que se cometió el primer pecado. Y Dios ha estado construyendo sobre esta base desde ese entonces. Dios tenía todo el derecho de romper su relación con la humanidad después de que Adán y Eva pecaron en el jardín. Pero el amor de Dios por nosotros es tan fuerte que retrasó su ira para darnos una segunda oportunidad. Cuando pecamos contra Dios, es natural el considerar que Él quiera una retribución por nuestro comportamiento inmoral. Pero hay algo que Dios quiere más que una retribución. Hay algo que desea más que simplemente recibir un reembolso por la falta de respeto que se le muestra. Dios quiere comunión con nosotros. Considera esta importante pregunta. ¿Te das cuenta que el Dios del universo desea tener una comunión contigo? Y puedes decir, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Y te entiendo. Pero cualquier cosa que hayas hecho palidece en comparación con el pecado de Adán y Eva. Ellos trajeron el pecado a la raza humana. Su pecado provocó la maldición de Dios en toda la tierra. Su pecado hizo que la muerte sea una realidad para todo el que respira, tanto humanos como animales. Sin embargo, después de todo esto, Dios todavía se preocupó lo suficiente por Adán y Eva como para matar a un animal y hacer prendas de piel para cubrir su desnudez y ocultar su vergüenza. Aunque su pecado no fue quitado, fue cubierto hasta que algo permanente pudiera hacerse. Cuando un animal fue asesinado para proporcionar las pieles de Adán y Eva, se inició un sistema de sacrificios. Era un sistema que permitía a Dios y a su pueblo tener compañerismo una vez más. La gente le dio la espalda a Dios, y Dios inmediatamente se puso a trabajar en recuperar esta relación. Esta observación del Antiguo Testamento sería suficiente para convencernos de que Dios es un Dios de amor y perdón. Y en el Nuevo Testamento encontramos que aplica estos mismos principios de perdón por medio de Jesucristo. Usar la analogía de endeudamiento al hablar sobre el pecado y sus consecuencias encaja perfectamente con el enfoque del tema del Nuevo Testamento. Pablo escribe, «Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiéndonos cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz». El perdón es la forma en que Dios nos hace vivos. El perdón entonces es la cancelación de una deuda. En cierto sentido, cada uno de nosotros teníamos un certificado de deuda, y la muerte de Cristo canceló ese certificado. Pablo dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En esa época, un ex deudor colocaría ese certificado de una deuda cancelada en un lugar público para que todos se enteren de que su deuda ha sido pagada. Pablo utiliza esta práctica y dice que nuestra deuda fue clavada en la cruz con Cristo, lo que significa que se había pagado por completo. Si hemos entendido correctamente la analogía de Pablo, no hay duda de que el perdón total del pecado viene por medio de Jesucristo y que incluye a todos los pecados, los que cometimos, los que estás haciendo y los que vamos a cometer. Desde un punto de vista de la cruz, todos nuestros pecados se encuentran en el futuro, y era desde esa perspectiva con la cual fueron tratados. Así que Pablo pudo decir, «Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos». Puedo darte la seguridad que si has confiado en la muerte de Cristo en la cruz como paga de tus pecados, todos tus pecados han sido perdonados. Todos estamos condenados en Cristo y todos podemos ser perdonados a través de Él. No importa lo que hayas hecho, cuántas veces lo hayas hecho o a quién hayas lastimado, Dios te ha perdonado por su sacrificio en la cruz. Cuando en arrepentimiento pides a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador. Al asumir la responsabilidad de nuestros pecados, Cristo se puso voluntariamente en una posición en la que ya no tenía comunión con el Padre Celestial por cargar tus pecados en la cruz. Piensa por un momento, ¿qué sucedería si la persona que más amas, la persona cuya aprobación valoras más que nadie, repentinamente te abandona? Es posible que hayas experimentado un dolor así. Es un tipo de dolor que no desearías ni a tu peor enemigo. Sin embargo, Cristo se ofreció a sufrir ese tipo de dolor multiplicado infinitamente, porque era la única forma en que Dios podía recuperarte. Era la única forma en que podría arreglar tu perdón.
Después de convertirse en pecado por nuestro bien y en sufrir el castigo que merecíamos, Cristo fue aceptado nuevamente en la comunión con su Padre Celestial. Dios quiere que vivamos con la seguridad perfecta de que estamos completamente perdonados en todos nuestros crímenes y ofensas en contra de Dios. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Al utilizar el mismo sentido del amor vertical de Dios, podemos también entender el perdón vertical de Dios. Al comprender que el amor no es un sentimiento lleno de emociones alegres, sino una decisión voluntaria, una acción de entrega y búsqueda del bienestar de la persona a cual se le despliega ese amor. De la misma forma, el perdón no es un sentimiento emocional que se otorga únicamente cuando percibes emociones placenteras. El perdón es una decisión de liberar a otros de una deuda incurrida cuando hemos sido perjudicados o lastimados. Así como Dios nos otorgó ese amor y perdón vertical, tenemos la capacidad de experimentar ese amor y perdón vertical para dar a los demás de forma horizontal. Cuando perdonamos, asumimos la pérdida. Liberamos a otros de la esclavitud de la remuneración material o del endeudamiento emocional. Si nos negamos a perdonar, nos unimos a un espíritu implacable que está acompañado de tensión, contienda, presión, irritación, frustración y ansiedad. Pero la motivación principal para otorgar ese perdón es reconocer que la voluntad del Padre es que seamos indulgentes con los demás. Y negarnos a perdonar a nuestros delincuentes no solo perjudica nuestra relación con los que nos rodean, sino que también perjudica nuestra comunión con Dios. No podemos estar bien con Dios y ser implacables con los demás. El perdonar es absolutamente esencial si queremos caminar en comunión con nuestro Padre Celestial, cuyo perdón hacia nosotros es eterno, cuyo amor incondicional hacia nosotros no puede ser disminuido y cuya gracia hacia nosotros nunca puede ser frustrada. Y es muy posible que en este momento estés pensando que la idea de perdonar a alguien sea absurda para ti, ya que el dolor es muy intenso y latente. Puedes excusar que tus circunstancias son tan malas que nunca podrías perdonar a la persona o personas que te lastimaron. Si no estás dispuesto a perdonar, puede ser que tal vez tu indisposición pudiera ser el resultado de un egoísmo. ¿Has sido herido? ¿Algo injusto te ha sucedido? ¿No te saliste con la tuya? ¿Y te preocupas solo en tus derechos y en tus sentimientos? ¿Estás esperando que el mundo venga a ti a pedirte perdón antes de que estés dispuesto a perdonar? Después de todo, piensas que fue culpa de otras personas. Vives en una prisión hecha por tus emociones y expectativas. Es egoísmo porque tienes la capacidad de hacer algo al respecto si así lo eliges, pero puede que seas demasiado egoísta para dar el primer paso. Quizás tu problema es el orgullo. Cuando hay un orgullo en el corazón, es muy difícil perdonar. Cuando tienes orgullo, tu primer pensamiento te dice, mira lo que me han hecho. Si los perdono van a pensar que soy una persona débil y no tengo una columna vertebral. El orgullo te dice que tienes que vengarte con aquellos que te lastimaron. Albergar la ira en tu corazón hace que te sientas como que si te estás vengando, pero de hecho, solo te destruye a ti. El verdadero problema es que cuando te propones a vengarte, incluso si es que es en tu mente, estás asumiendo una responsabilidad que solo Dios tiene. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el juez. Y en el momento adecuado, los que te han herido van a pagar la sanción por su pecado. Pero tristemente, tú también, si no perdonas. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. O tal vez puede ser que te niegas a perdonar porque es muy doloroso. Estar dispuesto a perdonar es doloroso en el sentido en que pensar en el pasado duele demasiado y a menudo trae de vuelta esas emociones desagradables que querías sepultar. La sola idea de desenterrar el pasado, que a veces es necesario, hace que muchas personas huyan. Esto es especialmente cierto para aquellos que fueron heridos de niños. Los casos relacionados con abuso infantil, incesto, violación o golpizas severas. Si es que este es tu caso, considera que Dios quiere realizar una cirugía espiritual en tu vida. Él quiere quitar la amargura y el dolor que salen a la superficie cada vez que se toca esa llaga. Te va a doler, pero Él te curará. Y cualquiera que sea la cicatriz que deje, será mucho más llevadera que vivir con la herida abierta que estás soportando. Te recomiendo que busques ayuda profesional si es que este es tu caso.
El perdón es algo con lo que cada uno de nosotros hemos tenido que lidiar de alguna forma u otra. Es un proceso que toma tiempo con mucha oración y sabiduría. Por eso es un proceso que no tenemos que ignorar si queremos ser libres para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Si nos negamos a lidiar con la amargura y los resentimientos que nos ponen en cautiverio, no podemos tener una comunión con nuestro Padre que se supone que deberíamos tener. Pero es importante despejar algunos obstáculos para perdonar, cierta información incorrecta que se ha ingresado en nuestra teología, algunas ideas que se han infiltrado mediante el uso de repeticiones de clichés que pasan de generación en generación, sin ninguna base bíblica. Tal es el caso como la idea equivocada de que el tiempo cura todas las heridas. Este es uno de los clichés más utilizados y dañinos que puedes escuchar. El paso del tiempo no puede conducir a una persona a olvidar, ni tampoco al perdón. El tiempo no es un agente que causa algún efecto en las personas. El tiempo solo puede ser un evento que demuestra la sanación que solo Dios puede ofrecer para curar tus heridas. Otra idea falsa es que solo se puede perdonar si la persona que nos ofendió personalmente confiesa su falta y se disculpa para recibir nuestro perdón. Confesar nuestro perdón a alguien que no ha solicitado nuestro perdón generalmente causa más problemas de los que resuelve. No es aconsejable que confieses tu perdón a aquellos que te han lastimado si las otras personas no lo han pedido. Dios nos perdonó mucho antes de que lo pidiéramos. Él nos ha perdonado cosas que nunca habíamos pedido perdón. De la misma manera, somos libres de perdonar a otros de cosas que nunca sabrán. No necesitamos esperar hasta que una persona pida perdón para hacerlo. Si esto fuera cierto, muchas veces esperaríamos para siempre. Pero la idea más errónea es perdonar únicamente cuando sientes hacerlo. Te repito lo que mencioné anteriormente. El amor y el perdón bíblico no son un sentimiento, son una acción que busca el bienestar de la otra persona a pesar de que no se lo merece. Ese fue tu caso cuando Dios te amó y perdonó. Él buscó darte lo mejor, que es Él mismo. Solo considera esta oración y piensa lo escalofriante de la petición que estamos haciendo a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mi pregunta para ti es, ¿quieres que Dios te perdone como tú perdonaste a los demás? ¿Quieres que Dios te perdone cuando Él sienta esas ganas de perdonarte? ¿Quieres que Él te perdone a la misma medida que tú perdonas? ¿Quieres que Él conserve rencores y recordando heridas para traerlas nuevamente cuando sea conveniente? Una vez que comprendemos la profundidad de nuestro pecado y la distancia que pone entre nosotros y Dios, y una vez que veamos el sacrificio que Dios hizo para restaurar comunión con nosotros, no debemos dudar en involucrarnos en el proceso del perdón. Entender lo que Dios hizo por nosotros y luego negarse a perdonar a los que nos han perjudicado es ser como el esclavo malvado e ingrato que Jesús describió en la parábola de los dos deudores. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara su deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, y diciendo, «Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba, diciéndole, «Paga lo que debes». Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, «Siervo malvado, te perdoné todas aquellas deudas porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?» Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Cuando leemos la parábola pensamos, ¿cómo puede ser alguien tan ingrato? Pero el creyente que no perdona a otro es aún más culpable e ingrato que este esclavo. El primer paso entonces es darse cuenta que se nos ha perdonado totalmente una deuda que nunca podríamos pagar y por lo tanto
no tenemos motivos para negarnos a perdonar a los demás. Existen dos tipos de perdón: el perdón por decisión y el perdón emocional. El perdón decisivo es cuando tomamos una decisión voluntaria y consciente de liberar a la persona de la deuda o daño que hemos recibido. El perdón decisivo es importante y es el paso inicial para una sanación interna. Muchos cristianos comenzarán con el perdón decisivo porque desean ser obedientes al mandato bíblico de perdonarse los unos a los otros. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Pero por otro lado está el perdón emocional, que es el experimentar un reemplazo emocional de sentimientos negativos e implacables con sentimientos positivos y de compasión. El perdón emocional es lo que anhelamos, es el dejar sentir ese dolor, esa angustia, esa ira, esa ofensa y amargura contra la otra persona. El perdón decisivo y el perdón emocional son dos tipos diferentes de perdón. Dios quiere el perdón decisivo de nosotros, pero Dios anhela el perdón emocional para nuestra libertad y paz interna. El perdón decisivo demuestra ese amor a Dios cuando lo otorgamos de forma horizontal al que nos ofendió. El perdón emocional nos lleva a un nivel más profundo de mejoría y solo puede ocurrir cuando otorgamos el perdón decisivo. A menudo escuchamos la frase perdona y olvida. Como respuesta a esta frase, a veces escuchamos perdonaré, pero jamás olvidaré. Perdonar y olvidar no significa que la persona que ha sido perjudicada desarrolle algún tipo de amnesia santificada. Una persona que ha sido abusada nunca olvidará lo que sucedió. Sin embargo, es posible también olvidar, siempre y cuando se tenga en cuenta la definición bíblica de olvidar. En la Biblia, recordar y olvidar no tiene que ver con la retención de información en el cerebro. El concepto bíblico de recordar tiene que ver con elegir actuar. Y olvidar significa negarse a actuar sobre la base de algo. Dios promete que bajo el nuevo pacto no acordarse de nuestros pecados, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios no olvida que las personas han pecado, pero cuando perdona, elige no actuar sobre la base de esos pecados. Es similar al sentimiento expresado en 1 Corintios 13:5, donde no toma en cuenta el mal recibido. En la frase perdonar y olvidar, los dos términos son realmente sinónimos. Ambos significan que la persona que ha perdonado no continuará sosteniendo este pecado contra el malhechor ni tendrá en cuenta en futuras interacciones. Una persona puede recordar lo que sucedió, pero él o ella puede elegir no actuar en consecuencia. Eso es un olvido bíblico. La meta del perdón bíblico no es solo de beneficiar a la víctima, sino también restaurar al pecador. Una persona siempre debe estar dispuesta a perdonar cada vez que se le pide perdón, como Jesús enseñó. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No hace falta decir que en algunas de estas ocasiones la petición de perdón puede que no sea tan sincera, o si es sincera, la persona va a cometer el mismo delito posteriormente. Después de todo, ¿no es esto lo que hacemos con Dios a cada instante? ¿Y no es así como Él nos perdona a cada instante? Existen instancias en que se otorga perdón y la persona que cometió la ofensa necesita ayuda para no volver a ofender o lastimar de la misma forma. Por ejemplo, digamos que tú me prestas $1,000 y yo no tengo para pagarte por alguna razón u otra. Tienes la opción de perdonarme voluntariamente y de cancelar mi deuda. La deuda ya no existe. Pero si después de perdonarme te pido que me prestes $100, espero que uses sabiduría y no me des el dinero, sino que me ayudes a ganar honradamente mi propio dinero y saber cómo administrarlo de la mejor forma para no caer en el mismo error. El perdón es liberador, pero a veces también es doloroso. Es liberador porque nos liberamos de la pesada carga de la culpa, de la amargura, de la ira, el resentimiento que hemos albergado en nuestro interior. Es doloroso porque es difícil. Tener que enfrentarnos a nosotros mismos, a Dios y a los demás con nuestros fracasos. Parece más fácil de culpar a otros y seguir defendiendo nuestra posición de estar en lo correcto, a pesar de seguirnos sufriendo. Pero el veneno de un espíritu implacable que se impregna en toda nuestra vida nos separa de Dios y de nuestros amigos. Y esto nunca puede justificarse adecuadamente. Es devastador para nuestra salud emocional y espiritual, y también la física.
Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de escucharlo, no dudes en compartirlo. Si quieres entender cómo recibir ese perdón de Dios para poder dar ese perdón a otros, te recomiendo que veas este video, que hace una excelente explicación acerca del Evangelio. Si estás interesado en aprender más de ese amor vertical de Dios y cómo transformar tus relaciones horizontales, te pido que te suscribas a este canal y no te olvides también de activar la campana para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos. También me gustaría conocer lo que piensas y si tienes alguna pregunta que no cubrí en este video con respecto al perdón o algún otro tema en específico que quieras aprender con respecto al amor vertical de Dios, déjame tus inquietudes, preguntas y comentarios. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.